Y en cambio, las no estocásticas o deterministas, no hay nada de lo probabilístico, hay como más bien una determinación, el envejecimiento está programado y predeterminado. Tiene que ver más con todo lo que es la genética. Bien. De las estocásticas, que son, digamos, las más conocidas, estas que están aquí presentes, tenemos la del desgaste natural, que tiene que ver con, ¿vieron cuando uno a veces, una persona ya es muy añosa y uno dice, bueno, la máquina se gasta, el tiempo pasa, bueno, como que al transcurso de los años hay un desgaste que es natural en las células y entonces se empiezan a morir células, a alterar, estas alteraciones y muertes se traducen a nivel célula, a nivel tejido, se dañan órganos y sería como el final es la afectación de todo el organismo y la muerte del individuo. En la misma línea o muy parecida, pero desde otro lugar, dice no, acumulación de productos de desecho, como que en la función celular se generan desechos, siempre que son eliminados. Por alguna razón, estos desechos no son eliminados en su totalidad, comienzan a acumularse y se van a formar lo que se llaman cuerpos pigmentados, que no es que tengan una función en sí específica para la célula, son productos de desecho, y van a empezar a afectar la función celular y va a empezar a producir los cambios que dijimos. Entre cruzamientos, radicales libres y sistema inmune, los voy a explicar en la próxima diapositiva un poco más extenso, y el de error catástrofe es esto también, que hay una serie de errores que se comienzan a producir en algún momento que van a dañar el interior de la célula, que daña la función de la célula, y esto se traduce en esos cambios perjudiciales, en todo esto. En cuanto a la teoría del sistema inmune, sostiene que hay una disminución de la síntesis de anticuerpos. Entonces, con el tiempo, como no se sintetizan bien, puede aparecer material imperfecto. Entonces, el sistema inmune deja de funcionar bien, pierde su capacidad de reconocer qué es propio del organismo y qué es un extraño, y comienza a generarse un padecimiento autoinmune que da como resultado el envejecimiento. O sea, como que el envejecimiento es resultado de una patología, de un proceso autoinmune que se genera en algún momento. En cuanto a la teoría del entrecruzamiento, nos va a hablar que hay un entrecruzamiento químico entre proteínas, lípidos, que serían las grasas, y el ADN o material genético, que da como resultado la exposición a factores externos como el ambiente y la dieta. Este entrecruzamiento de lo que está en el interior del organismo con factores externos como el ambiente y la dieta que sigue el individuo, produce cambios en las características físicas de sustancias como el colágeno, como la elastina, que con el tiempo esto afecta, estos enlaces cruzados, a los tejidos que se van a volver menos plegables y se retraen. Y entonces tenemos, por ejemplo, ¿vieron las cremas con colágeno, con elastina, que mejoran determinadas cuestiones? Y la teoría de los radicales libres es como la más, la de mayor prensa, la más divulgada, de este tipo, y sostiene que el radical libre, que es una molécula químicamente inestable y muy reactiva, se sintetiza en la célula tras la reacción del oxígeno, o sea, se forma tras la reacción del oxígeno. Su acumulación en el cuerpo va a producir un grave daño en la célula. Como defensa, antioxidantes. Y tenemos entonces que se favorece el consumo de ajo, limón, tomate, manzanas, o sea, como en la dieta, incluir alimentos que tienen un alto contenido en antioxidantes para combatir la acción del radical libre. Bien. Ahora vamos por las no estocásticas.
En realidad las teorías no estocásticas son más como teorías programadas, hablan como de una programación genética, para entenderlo así, dijimos que las otras eran más aleatorias, estas nos hablan más de una programación, como que en el código genético hay algún tipo de marcador que se activa en un momento dado, ¿sí? Y que va a hacer que va a alterar la reproducción de la célula y va a llevar con el tiempo a la muerte celular. Entonces, la teoría del marcapasos habla de que el sistema, tanto el sistema inmune como el sistema neuroendocrino, serían los marcadores intrínsecos del envejecimiento. Cuando alguno de ellos empieza, el sistema inmune, lo habíamos visto en la otra también cuando hablaba de la teoría inmune, empieza a involucionar, y esta involución está genéticamente determinada, es cuando se producen todas las alteraciones que llevan al envejecimiento y finalmente a la muerte. En realidad nos estarían hablando, estas teorías, nos toca como de un reloj interno, como de algo programado que en algún momento se va a activar, que va a depender de cada uno, pero que en algún momento se activa. Consideran, en la teoría, por ejemplo, más genéticas, que el control, existe un control genético de este proceso de envejecimiento, tanto a nivel celular como del organismo en general. En algún momento este reloj se activa y se va produciendo toda esta involución en el funcionamiento, que lleva a todos esos cambios que hablábamos al comienzo. Entre las teorías genéticas tenemos, dice, donde el entorno celular es el responsable de todos los daños, digamos, que ocurren, la teoría de la regulación genética, la teoría de la diferenciación terminal, la teoría de inestabilidad del genoma, las cuales no vamos a desarrollar porque, bueno, nada, es toda una explicación muy desgranada de temas biomédicos y de la genética. Eso era en cuanto a las teorías psicosociales. A las teorías biológicas, perdón. En cuanto a las psicosociales tenemos que en los años 60 aparecen los primeros, se expresan y se debaten los primeros marcos teóricos, y entonces tenemos la teoría del descompromiso, de la desvinculación, la teoría de la actividad, la teoría de la subcultura. Luego en los años 70 es la época que reina el paradigma de la estratificación por edades. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablábamos del paradigma después de la posgerontología, si hay algo que critica es justamente la estratificación por edades? En los años 80 ya se toman en consideración más los factores contextuales aparte de los individuales. O sea que no es solo una cuestión del individuo, sino también del contexto, de qué ocurre en las sociedades o donde la persona se mueve o donde la persona también se forma como individuo. Y entonces se acuerdan cuando hablábamos esto de que cada sociedad moldea o crea los individuos que van a vivir en ella. Entonces crean esta persona mayor, le dan ese lugar a la persona mayor y modelan al resto de la sociedad sobre qué rol y qué funciones tiene esa persona mayor, y la persona mayor en realidad actúa y vive esos mismos roles. Sería como esta dialéctica. Sandra, detenemos dos o tres ideas. Estas teorías son muy importantes porque cuando tengan que justificar o de alguna manera fundamentar los trabajos finales, van a hacer uso de estas teorías. La gran discusión en los 60 fue entre la teoría de Henry Cummings sobre lo que llamamos teoría del descompromiso, en el sentido que se explica la vejez como el despegarse de las cosas y de las personas. Es decir, a los mayores se les mueren sus ídolos y se van despegando. Entonces se arma toda una teoría en Estados Unidos que se llama del desapego. O sea, se justifica la vejez por el desapego progresivo. Esta teoría está muy resistida y aparece en contra dos teorías. La de Habigurs, que se llama teoría de la actividad,
que de alguna manera lo que plantea es lo importante en el proceso de envejecimiento es no despegarse de las cosas. Es la teoría de mantenerse en actividad. Y hay una tercera que está mencionando Sandra, seguramente, y discúlpame que te No, tomé no, este no. minuto, que es la Sí, teoría de la continuidad, donde Ashley plantea no hay tal discontinuidad entre la mediana edad y la vejez. Si vos tenés determinadas características en la mediana edad, es muy probable, dice la teoría de la continuidad, que en la vejez mantengas esas características y rompe con los prejuicios de que hay viejos decrépitos, verdes, etcétera, a través de esta teoría de la continuidad, ¿no? Me parece muy importante. La de la subcultura ha quedado envejecida y la teoría de los roles en el sentido que todo el problema de la preparación para el retiro, en el sentido que la sociedad está estructurada sobre roles laborales y se llama hoy, debido a la falta de trabajo y demás, proceso de descronologización. La sociedad industrial, a partir del año 1860, planteó roles para los chicos, la escuela, para los adultos, el trabajo, y para los mayores, la jubilación. Las señoras en su casa con los chicos, el hombre a trabajar. Esta idea está rota hace mucho tiempo, tiene más de 150 años, y por lo tanto la teoría de los roles se ha como reformulado sí. en los 60, en los 70, etcétera, pero estas ideas son muy importantes para fundamentar trabajos que a nosotros nos interesan. Les vamos a mandar los trabajos de los compañeros de la primera corte porque sirven para darse cuenta hacia dónde vamos. Gracias, Sandra. No, por favor, Jorge. Creo que igual uno esto, algo de esto de la continuidad y todo, todos lo tienen en cuenta. Uno acá lo presenta como una teoría, con un marco teórico y desgrana estos conceptos, pero yo creo que cuando uno ingresa a una persona y uno empieza a indagar un poco sobre la historia de vida, sobre los intereses, en una forma más formal o informal, desconozco, digamos, cómo lo realizan, porque nosotros en el hogar tenemos un listado de intereses a completar y que de hecho, o sea, las alumnas que están conmigo se basan también en esto, en oferta de actividades, desde roles ejercidos en el pasado y roles de intereses del pasado, intereses del presente, y uno de pronto se da cuenta que personas que siempre han sido a lo mejor solitarias mayoritariamente, que han tenido un único interés que era, por ejemplo, no sé, trabajar para consolidar el bienestar económico de la familia y no le importaba si tenía que trabajar, no sé, 18 horas, si no tenía fines de semana, no tenía como un hobby para el tiempo libre, etcétera, etcétera. Y si tenía algún tipo de distracción, era una lectura de un tema determinado que lo convocaba a esta persona, etcétera, etcétera. Cuando ingresa a la institución y uno tiene una cartilla de actividades, de pronto tiene a veces la presión familiar de por qué no está, si hay teatro no participa de teatro, por qué no está en gimnasia cuando viene la profesora, por qué no participa del coro. Y uno, si no hizo como esto previo también, y uno dice, a ver, era un interés fuerte en él, alguna vez mostró aunque sea interés por la música, supongamos. También puede ocurrir que intereses o actividades que se realizaron en el pasado, cuando hay alguna patología que atraviesa al sujeto, no tenga una continuidad en el presente, sobre todo cuando la persona detecta que no lo está haciendo bien, no puede encontrar el por qué no lo hace bien, sería como la otra cara, ¿no? No lo encuentra, no sabe por qué no lo hace bien, no le gusta, y aquello que venía como un tip, un as bajo la manga, que uno dice,
la señora pintó toda la vida sobre esto en el taller de arte, seguro, es una fija, resulta que la persona es más amena o más fácil que se involucre en algo nuevo, que la verdad que no sé si va a fracasar o no, no sabe porque nunca lo había hecho, que en algo que ella tenía un hándicap determinado y que hoy no lo está logrando. Supongamos que tenga una artritis reumatoide, ni siquiera digamos una demencia, que tenga una artritis reumatoide y la señora tocaba el piano y era una eximia pianista, y uno no va a ir con el piano, ya sea adaptando cosas o lo que sea, sino que a lo mejor en una actividad completamente distinta, a lo mejor de jardinería, con algunas cosas adaptadas, sí convoque su interés. Pero uno ya de comienzo hace esto de ver qué cosas le interesaban a la persona, pensando que hay una continuidad de intereses que uno verá si se modifican de alguna manera, si no, pero como que no hay un corte en la vida. Hasta la edad media de mi vida fui una y hoy soy alguien completamente distinto porque estoy en la vejez, porque ya me jubilé o necesito ingresar a una institución o algo por el estilo. Entonces, un poco apela a esto. Bien, esto es un poco lo que dijo Jorge recién, son las que se llaman de primera generación, y entonces vamos a la teoría de Cummings y de Henry del 61, de la desvinculación, también conocida como teoría del retraimiento, o Salvarezza la llama teoría del desapego, ¿no? Y si yo tuviera, la vamos a desgranar, pero si yo tuviera que hacerme como una imagen, así muy gráfica, se me viene a la mente esto de los elefantes que cuando van a morir se alejan de la manada y hay que dejarlos solos porque van a morir a otro lado, digamos. Pareciera ser como algo de esto, a mí me resuena algo de esto. No sé si a ustedes les va a pasar lo mismo. Dice como que sostienen ellos que en realidad hay hasta como un pacto, pareciera ser, que las personas mayores se jubilan, el indicador es la jubilación, y se van a retirar gradualmente de la sociedad porque le dejan su lugar a las personas más jóvenes, mostrando como una actitud muy colaboradora en este recambio, como que, bueno, al abandonar los trabajos, también van abandonando gradualmente otras actividades, comienza una etapa como de introspección, donde como si fueran a ir arreglando sus cosas, haciendo sus cierres, para un final que se avisora, quién sabe cuándo, pero como que sería lo que está a futuro, ¿no? Entonces, enfoca el proceso de envejecimiento esta teoría desde un punto de vista de las necesidades y los requisitos de la sociedad global, sería su aporte a esa comunidad al retiro, visualizando a los individuos como actores pasivos de este sistema. Los individuos que tienen más de 60 años, proponen los autores, están dispuestos a colaborar con la sociedad retirándose, mostrando una actitud colaboradora para su retiro. Entonces, la sociedad y el individuo que envejece, en una forma interactiva, tienen una misma meta: desvincular al individuo de la sociedad. Pensemos que ese individuo se forma en esa sociedad donde sabe que a determinada edad lo que se espera de él es el retiro. ¿Sí? Entonces, más allá de lo que él opine o sienta, él actúa este retiro. Entonces dice que es funcional, porque prepara para la muerte y permite la sustitución generacional. Y entonces yo les pregunto, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cómo se puede traducir esto? Ahí Walter levanta la mano. ¿Cómo se traduce en esto, por ejemplo, en una comunidad, en un municipio, en alguna ciudad, vamos a decir, pequeña? ¿Cómo lo vemos esto? Que estaríamos medio como que esta es la idea que impera en este lugar. ¿Qué les parece a ustedes? Walter, no sé qué es lo que me querías decir. Hola, ¿qué tal? Esta teoría también habla de las muertes.
las clases de muertes. Es que aparte de la muerte biológica, está la muerte social, la muerte económica, la muerte, las distintas muertes que va experimentando el adulto mayor. Eso es lo que quería... Claro, digamos, porque, digamos, esta muerte económica, esta muerte social, digo, es el no lugar. Este es el tema. Como que no hay... Por eso yo digo, ¿ustedes qué les parece? ¿Qué les parece a niveles, ya les digo, a ver, ¿cómo se traduce esto a un nivel más desde lo cotidiano? ¿Dónde les parece? Digo, equivoquémonos, esto es un ejercicio para pensarlo, para salir un poco de las teorías solamente, porque parece que ocurrieron solamente en la década del 60, y esto uno lo puede ver desde en una propaganda, esto uno lo puede ver en algún texto cuando uno lee algo, esto lo puede ver en acciones, y yo les puedo decir de acciones, digo, interpelar a mi propio municipio de pronto, pero ¿ustedes dónde les parece que esto quedaría como que alguien está parado desde esta teoría y por eso se trabaja así? Perdón. A ver, desde el punto de vista laboral, el hecho de que para cualquier persona de más de 50 años sea tan difícil conseguir un trabajo, también de alguna forma esto se puede llegar a relacionar con el hecho de que si ya está más grande, está para otra cosa, o para este trabajo, no, por más que tenga la experiencia, prefiero a alguien más joven. Bueno, a ver, sí, es feo, es triste, lo estoy diciendo y lo pienso y es así, o sea, lo veo hasta como que está lamentablemente aceptado en la sociedad y no está bien, pero bueno, en la nuestra, en otros lugares te contratan sin preguntarte cuántos años tenés, y acá una de las preguntas que nunca falta es cuándo naciste, como si fuera realmente eso una condición necesaria para trabajar. Y yo creo que antes, mismo acá en Argentina, era peor porque vos te jubilabas y no podías trabajar. Sí, legalmente no tenías la posibilidad de no continuar. podías trabajar. Era como el trabajo negro, alguien que no va a decir que te contrató, ni siquiera como sereno, ni siquiera para dar el número porque tenés un negocio, no sé, y das número de algo y necesitas a alguien, por decir algo, o para atender el remis, tener una remisería y para atender el teléfono o lo que fuere, antes estaba prohibido. A ver, Walter y Roxana levantaron la mano en cualquier orden, gente. ¿Walter? Hola. Hola, buenas tardes. Perdón. Acá en el municipio de Esteban Echeverría vimos el otro día unos papeles pegados todo en el municipio que decía que se buscaba gente que se había retirado de las Fuerzas Armadas con la intención de vincularlos al sistema de seguridad, no sé si es para mirar las cámaras del municipio o alguna actividad así, y se buscaba gente que ya estuviese retirada del sistema. Me imagino que, bueno, que eso está bueno porque uno todavía se sigue sintiendo útil y práctico ante la sociedad, ¿verdad? Y sí. La experiencia, digamos, que tengan laboral en algo aporta. Bueno, gracias. No, gracias por tu aporte. Walter. Hola. Hola. Sí, eso de que están tomando gente jubilada, eso me llena un poco así como de que desgraciadamente en este país se hace por necesidad, no por opción, ¿no? Que la gente que se jubila sigue unida al mercado laboral no por una opción de querer seguir siendo útil a la sociedad, sino por una situación de sobrevivencia. ¿Viste? Yo creo que son dos vías. Yo creo que son dos vías, porque en el esquema anterior también estábamos hablando de Argentina,
y vos podías tener la necesidad, porque yo creo que nunca estuvieron recontra re bien pagos los jubilados acá en Argentina, y sin embargo, si vos tenías un negocio y estabas contratando a un jubilado, eso estaba mal, porque el jubilado tenía prohibido trabajar. Entonces, algunos, muchos quizás, no digo que hay excepciones, muchos seguramente lo hagan porque lo requieren, porque tengan una jubilación a lo mejor que es baja y no le alcance para los gastos que tenga, digamos, pero también hay gente que desea seguir en activo. Sí, Digo, sí, y seguro. esto me parece que, por eso te digo, son dos vías. Yo no niego lo que vos decís, pero creo que hay dos vías, porque digo, hay gente a la vez que estando jubilada y siendo, o sea, es como si yo te dijera, está bien, no es relación de dependencia, esto ni nada por el tiempo. Yo te digo, por ejemplo, es como si dijéramos, no sé, el doctor Capulla, que está en la tele, creo que es una persona mayor. Y ni que hablar de este señor de las dietas Cormillot. Y ellos para hacer sus presentaciones cobran y esto y lo otro. Y en otro esquema, digamos, también estaría como prohibido que sigan trabajando y coordinando cosas, porque también siguen de alguna forma siendo directores de las clínicas, etcétera, etcétera. Entonces, digo, Capulla creo que trabaja en el Sanatorio Finoquieto y está a cargo de un área. Entonces digo, y no creo que lo necesite como la persona que tiene el sueldo mínimo, ¿sí? Pero digo, por un lado está la necesidad, que es real, y por otro lado también está el deseo de continuidad, digamos, de tener, de seguir trabajando, ya sea de lo que uno quiere y sabe, o a lo mejor con alguna de esas aptitudes que uno tenía en el trabajo, porque a lo mejor esta persona trabajaba, no sé, vamos a suponer, administrativo en algún lugar, en la compañía de seguro, o sea, administrativo, que estaba en el archivo, desconozco qué, pero a la vez, hoy a lo mejor está trabajando en, ya digo, en una remisería atendiendo el teléfono y dando los turnos a la noche, a lo mejor que hay una... Sandra, vos te sí. estás refiriendo a... primero, Celia Muñoz levantó la mano y Sandra Riquelme está diciendo les pagan una miseria. Seguro, Sandra Clariá, vos estás refiriendo a que en general, primero, los jubilados de cualquier orden pueden renunciar a su jubilación y pueden seguir trabajando, régimen del ANSES, pero tenés que darte de baja de la jubilación y pedir autorización. Esto lo hacen muy, muy pocas personas. Segundo lugar, el ejemplo es que en general los jubilados están, como en el caso de esta solicitud por parte del municipio de personas de seguridad, son trabajos marginales, ¿no es cierto? En general es cuidacoches, etcétera, los garages usan, pero es cierto que retribuyen muy, muy mal. Celia. Hola, espera, disculpen. No, yo lo que opino con respecto a esto es que acá se dividen dos clases de personas, las que son autónomas y las que trabajan en dependencia. Cuando trabajan en dependencia, esto lo veo tal cual está descrito ahí. La que tiene la suerte de ser autónomo y tener algo propio puede darse el lujo de desvincularse lentamente. Yo, particularmente, sin ser una persona mayor, tengo 51 años, me tuve que desvincular y esto lo viví cuando tuve un cáncer de mama, que me tuve que desvincular por un tiempo y cuando volví a trabajar ya no me incorporé como estaba antes. O sea, me lo siento hasta personal sin estar jubilada. O sea, si sos independiente y podés manejarte sola, que yo, por ejemplo, mi papá que tenía un tambo, que podía él seguir, o Cormillot que tiene la posibilidad de elegir qué tarea hace, va todo bien. Pero si está en una situación de dependencia, llega a jubilación, pesito en la frente, patada en el traste, Mira, y esto lo queda del país. Esto la es lo que pasa en coordinadora este del país. servicio social donde yo trabajo, ella tiene 68 años, ella está jubilada hace unos cuantos años, sin embargo ella optó por seguir trabajando y ella sigue trabajando y está jubilada. ¿Pero le permiten cobrar como Dios manda o va en el negro? No nos factura. Factura y le permiten trabajar. Factura. Sí, sí. Pero yo veo mucho... ¿Puedo decir algo? Yo tengo una cocinera jubilada y cobrando en blanco. Yo tengo una de mis cocineras está jubilada
y se inició una nueva relación laboral. Ella tiene recibo de sueldo, se le mantiene, digamos, lo que es la antigüedad y todo en el recibo, pero para la ANSES se inició una nueva relación laboral y está jubilada y cobra la jubilación. Pero no nos factura. aporta ni a obra No social ni a mejora la jubilación. Hace un aporte, hace un aporte solidario. Ella no aporta más como, a veces, digamos, Como cualquier activa. persona en actividad, claro, pero sí aporta, se llama aporte solidario, que va a parar a los que todavía no se jubilaron. Pero sí se puede tener una persona en blanco, contratada, con recibo de sueldo, no hace falta que te facturen y Sí, estando pero jubilada. esas son las excepciones, que me estaba buenísimo, ¿eh? No, digo que Pero existen, que la gente las tome, que opten por otras cosas, los dueños de espacios. Lo que estamos hablando es, desde otra perspectiva, digo, esto hay lugar para que ocurra. si Que yo me antes fui de mi el lugar trabajo está vedado. y no estoy jubilada y no soy una persona muy grande, y sin embargo cuando volví después de un año parada, me encontré todo ocupado y ya no volví al mismo lugar. Y todo esto que están describiendo lo siento tal Claro, cual. personal, seguro. Sí. Seguro que sí. Bien. A ver. Bien. La desvinculación se sustenta en 3 factores fundamentales. La pérdida de roles al cambiar la situación laboral y por ende el estatus social del individuo, la jubilación, la certeza de que el futuro es limitado y que la muerte es inevitable, esta conciencia de finitud y cercana. Aparte pensemos que del año 63, dije más o menos, y que cuál era la esperanza de vida también para ese momento. Y hace que la persona mayor se centre más en sí misma y en lo que es más importante para ella. Por esto yo decía, esto es como se considera esta teoría, es que es como más una época para el cierre, para como poner las cuentas en orden, una etapa de introspección, considera la teoría en qué se favorece esta desvinculación. La pérdida de la capacidad sensorio-motriz es otro factor que no permitiría mantener el nivel de actividad, produciéndose por ello una desvinculación biológica. O sea, hasta tiene como una base biológica para ellos. ¿Sí? Entonces teníamos la social, y tenemos esta más como del orden de lo psicológico, como entrar en una etapa de introspección y ser muy selectivo para utilizar este tiempo para uno ante ver el tema de una muerte cercana y la finitud, y algo del orden de lo biológico. Entonces, esta teoría tiende a la segregación de las personas mayores. Y entonces, yo recuerdo mucho a un vecino que tenía, don Juan, un español, que estaba sentado en la silla, en el banco, toda la mañana, yo lo veo todas las tardes, y él te decía esperando la muerte. Yo a veces le decía, ¿qué espera? Porque yo no lo veía ni leyendo el diario, no lo veía escuchando la radio, a lo mejor en un departamento, y teníamos jardín común del edificio, y él te contestaba esperando la muerte, como diciendo, lo único que me queda a mí, yo ya no trabajo, la esposa estaba haciendo las cosas de la casa, y él no tenía nada que hacer en el departamento, sentado en la vereda, ¿sí? Como que no hay nada de oferta, no se espera nada, no se propone nada desde esta teoría. Otros estudios van a contradecir la teoría del desapego. Entonces, Karp va a decir en el 66 que en un entorno positivo, las personas mayores generalmente prefieren la actividad y los contactos sociales informales más que el desapego, como que no es una elección, ¿sí? Ya que consideran que este es el resultado de conductas adversas del entorno, más que de elementos constitutivos propios de la edad. Y Maddox, en el 73, va a sostener que las personas mayores que permanecen activas en mayor cantidad del tiempo, que necesitan permanecer activas la mayor cantidad del tiempo, y que la personalidad previa de la persona va a entender cómo es y cómo se comporta cuando alcanza como mayor edad. Y esto es un poco lo que estuvimos hablando antes de cómo era la persona, si era una persona activa, si era una persona sociable, en general,
esta persona cuando en la edad media de la vida, como para entender de una persona que ni gustaba ir, no sé, ni a los clubes, ni gustaba ir a lugares sociales, no activaba ni religiosamente, ni comunitariamente, no era de tener muchos amigos, de pronto estén esperando que sea el alma de la fiesta. Pero sí uno puede ver cuáles eran los intereses y sondear, y preguntarle también a la persona, ¿no? ¿Qué quiere o qué? Y hay gente que te contesta, yo estoy acá para descansar. Yo no quiero ninguna actividad arreglada, que no tenga un coordinador, que me diga cuándo tengo que hacer esto, cuándo tengo que hacer lo otro. Yo ya corrí con esto y con horarios de clase y cosas cuando trabajaba. A mí déjame, yo leo el diario, yo hago tal cosa, y yo digo, bueno, tiene una actividad autogestiva, lee el diario, escucha el noticiero a tal hora, o el programa tal. Digo, no es que no haya actividad, hay otro tipo de actividad. Simone de Beauvoir en los años 70 dice, y es seguir persiguiendo fines que den un sentido a nuestra vida, como la dedicación, dice, a personas, colectividades, causas, un trabajo social o político, intelectual, creador. Contrariamente a lo que aconsejan los moralistas, dice ella, lo deseable es conservar a una edad avanzada pasiones lo bastante fuertes como para que nos eviten volvernos contra nosotros mismos. La vida conserva valor mientras se acuerda valor a la de los otros, a través del amor, la amistad, la indignación, la compasión. O sea que no hay una vida de letargo y de abandono como para navegar ciertas aguas hasta que lleguemos al final de la vida. La teoría del desapego está muy arraigada y extendida, consciente o inconscientemente, en todos los estratos de nuestra sociedad y produce un fenómeno que podríamos llamar de desapego hacia los viejos. La mayoría de la población de todas las culturas tienen un cúmulo de conductas negativas hacia los viejos, a veces inconscientes, pero otras conscientes y activas, que es el viejismo. ¿Sí? Y entonces nos encontramos con que instituciones que abordan temáticas de edad, yo esto creo que lo comenté, el Museo del Holocausto, y que funcionaba el programa Sobrevivientes en un piso del museo, y que hubo una directora que dijo que se instale en el otro lado porque hay mucho viejo subiendo y bajando en el edificio. Pero son los sobrevivientes. Era la historia viva, digo, que cualquiera podría parar y preguntarle algo, como había actividades en ese piso, como había, iban para cuestiones sociales y recibían un bono, una ayuda determinada, subían y bajaban y había voluntarias mayores, desconozco, seguramente hay en todos lados, pero la comunidad judía en general tiene mucho voluntariado mayor. De hecho, en el hogar hay como 100 voluntarios, de las cuales no sé, como 80 son personas mayores que vienen a voluntarizarse. Y algunas vienen 2 veces por semana, 1 vez, 3 veces por semana. Digo, y justamente no estaríamos viviendo un desapego. Pero digo, hasta las instituciones cuyo emblema, como en este caso el Museo del Holocausto, es de algo que se ha protagonizado hace años atrás, no es algo actual, años atrás, aún ellas transitan por ese viejismo a veces, ¿no? Entonces, digo, acá es donde vemos algo de todos esos mitos, prejuicios, que vas a una dependencia y con velocidad y que pases, como que no molestes, como que, ¿sí? Todo esto está traduciendo algo de, como, ¿qué tiene que hacer acá? Que se retire, de manera más explícita o menos. Bueno, en contraposición, como nos decía Jorge, tenemos la teoría de la actividad de Ebbinghaus y Albrecht. Y sostiene que cuanto más activas sean las personas, por el contrario, más satisfacción van a tener en la vida. Y destaca la importancia de la interacción social, o sea, del vínculo. Y
esto es tan importante, digo, el poder encontrarse con un otro y seguir siendo un partícipe activo. Esto no solo satisfacción con la vida, mejora el autoconcepto, autoestima, algunos de los conceptos que habíamos mencionado en clases anteriores. La inactividad está relacionada con bajos niveles de felicidad, para esta teoría, poco sentido de la suficiencia, de ser suficiente, y un ajuste inadecuado a la vida en esta etapa. La importancia de la actividad, la relación entre la satisfacción vital y la actividad social. Cuanto más actividad, más satisfacción vital, sostiene. Las personas mayores y activas se encuentran más satisfechas y mejor adaptadas que aquellas que son pasivas. Las personas mayores pueden sustituir la pérdida de roles por otros nuevos. Hace unos años atrás, una compañera mía, terapista ocupacional, también una amiga mía, coordinaba para una mutual de docentes un taller de memoria en Quilmes, donde iban docentes, jubiladas, básicamente. Después, no sé si se produjo una desvinculación, fue otra profesora, pero querían seguir con ella. Tal era el interés y la involucración en esa actividad, y digo, la actividad se transformó no solo en una actividad per se, sino en una actividad significativa. Ellos se apropian, los integrantes de la actividad, que ante esto le preguntan si va a dar taller, y ella dijo, no, ahora hay otra profesora, pregunten en la delegación, y yo no estoy dando, no, la verdad que no armé nada. Y ella dijo, ¿qué necesitarías? Le decían las docentes, ¿no? ¿Qué necesitarías? No, bueno, un espacio físico, bueno, se empezaron a movilizar, una conocida en el centro de Quilmes, una iglesia adventista o anglicana, no sé bien qué tipo de iglesia, que tiene como, da a la comunidad, tiene como que hacer una tarea comunitaria, entonces les prestaban un espacio, se organizaron, iban a ese lugar una vez por semana, voluntariamente, más allá de lo que le pagaban a ella, dejaban un dinero, organizadas, para la estufa que les encendía la persona que coordinaba ahí media hora antes de que ya fueran, los gastos que podían tener de luz, digo, para colaborar con el mantenimiento del espacio. Y esto lo abrieron, y no solo iban las docentes, alguna trajo a alguna otra amiga, comenzó a venir un señor mayor, albañil, que no tenía como el mismo nivel de formación que ellas como docentes jubiladas. Y se empezó a generar un entramado de red, esto de la sociabilización, se empezó a generar un entramado que ellas tenían el teléfono de cada una y se llamaban, si alguna no venía o le pasaba algo, organizaban una salida semanal, mensual, iban al cine. Y cómo fue el estímulo también a él, porque había una tarea de escritura, que él empezó a escribir cuentos, que era algo que él siempre los había pensado, pero nunca se había animado y consideraba que no tenía las habilidades para esto, pero el hecho de participar en una actividad de este tipo le permitió un entramado social distinto, una red diferente, y también poder explorar y adquirir otro rol, que en este momento, en vez de ser una persona pasiva que recibía él determinadas atenciones o prestaciones, él era el que generaba, en este caso, un producto como podía ser los cuentos, las novelas o luego las exposiciones que se armaron. Digo, ¿y esto cómo impactó en él y en su familia cuando él llevaba lo que hacía? ¿Sí? La actividad no era una actividad cualquiera, se transformó en significativa cuando ellos la valoraron tanto que ante la dificultad de continuar haciéndola, tomaron la posta de cómo poder seguirla. Lehman, Bengtson y Peterson, en 72, dicen que hay 3 modalidades de actividades. Las informales, las que se da con amigos, con vecinos. Las formales, con grupos de voluntarios o socio-recreativas, actividades. Las solitarias, que son las actividades en la casa o el ocio. No podemos ir a caminar solo al parque o a escuchar la radio mientras estoy en el parque o en algún otro lugar.
En cuanto a las actividades formales, acá en Avellaneda, más precisamente en la localidad de Sarandí, hay los sábados lo que se llama Choribomber. El Choribomber son los bomberos voluntarios de Sarandí, que en una plaza que tiene como un faro, porque había una cristalería, y es una gran chimenea, no un faro, una gran chimenea, y sobre eso están hechos los juegos y todo. En un costado ellos arman, hacen choripán y hacen patty, y creo que es sándwiches de bondiola, para juntar recursos, una de las tantas formas, para los bomberos voluntarios. Bien, hay bomberos voluntarios de los retirados que están, ya sea en donde te venden los tickets de lo que vos vas a consumir, como también en la preparación de lo que vos vas a llevar, y vos ves gente del barrio que a lo mejor no lo va a consumir en ¿cómo se llama? En sándwich, sino que van con su plato y se llevan la comida como para el mediodía, adquieren la comida para el mediodía. Ellos siguen activos de otra forma, ya no yendo a las llamas y al toque de bomberos, no es que ellos van a ir corriendo a atender el fuego, pero colaboran de cierta forma en el sostenimiento y siguen siendo activos en una institución que les es emblemática, con otro rol, pero siguen estando activos. Ni que hablar cuando salen con en las fiestas, cuando salen los reyes, o cuando van a repartir caramelos por el barrio, ¿sí? Bien. Por eso digo, pueden ser de grupos de voluntarios, las damas de rosa, las damas de rosado acá en Buenos Aires, que están en los hospitales, digo, y muchas de ellas, no es condición ser persona mayor, pero muchas de ellas son personas mayores que están de voluntarias en los hospitales. Bien. Esta teoría brinda apoyo conceptual al supuesto que subyacen gran cantidad de programas para personas mayores. La actividad social es beneficiosa en sí misma y tiene como resultado una mayor satisfacción en la vida. Es una teoría pensada para viejos jóvenes, ya que su mirada contempla más la etapa post-retiro que el envejecimiento propiamente dicho. Bien, yo con respecto a esto decía, bueno, acá en mi localidad, por ejemplo, hay actividades desde la Dirección de Mayores que se brindan a la comunidad para personas mayores, en las plazas, en determinados parques donde se organizan actividades, hay creo que un lugar donde pueden hacer estimulación cognitiva y todo dependiente de la municipalidad, pero, por ejemplo, para la vejez con dependencia no hay propuestas en este municipio, cuando hay otros municipios que sí contemplan, no digo que tengan geriátrico, pero a lo mejor tienen alguna atención de centro de día o actividades con una mirada al colectivo que tiene, así sea con un deterioro cognitivo leve, ¿sí? Pero bueno, todas las grillas de actividades están sustentadas mayoritariamente, las actividades comunitarias, en esta teoría. Bien. En cuanto a la teoría de la continuidad, nos dice que los individuos en las diferentes etapas de su vida van desarrollando actitudes, valores, metas, hábitos y comportamientos que retienen en cierta medida en su vejez. La edad avanzada no representaría un cambio drástico en la vida de las personas. Hay una tendencia a mantener una continuidad. Esto es un poco lo que estuvimos diciendo hasta ahora y tiene que ver con esta perspectiva del ciclo vital y esto que también Bernice Newgarten habla como de las crisis vitales, en cuanto a que algunos eventos en la vida que no deberían transformarse en crisis, si uno sabe anticipado cómo es la jubilación, si vos estás en este gremio más o menos sabés cuándo es, la ida de un hijo al nido vacío, ¿sí? No debiera de venir en crisis, sino que uno podría prepararse para ello y a la vez tener un continuum en la vida, no hay un corte determinado. Una persona mayor puede encontrarse
ante situaciones sociales diferentes a las ya experimentadas. Sin embargo, la capacidad de respuesta, la adaptación a procesos nuevos, así como su estilo de vida en esta etapa, están determinados por los hábitos, estilos de vida y maneras de ser y comportarse que ha seguido a lo largo de su vida en el pasado. Entonces dice que la mejor forma de predecir el comportamiento de una persona en la vejez es siguiendo como fue anteriormente. Bien, hay una especie de máxima que se transforma en sentencia que uno dice, se envejece como se ha vivido. Y yo me acuerdo, desde la terapia ocupacional, una profesora que yo tuve, que fue la directora nacional de políticas para el adulto mayor en la gestión anterior, Susana Rubinstein, ella nos decía siempre, aborrecía cuando decíamos eso, o cuando surgía esto, porque decía que las sentencias no te permiten articular, no te permiten un cambio. Entonces estás como etiquetando a la persona, no, obturando la posibilidad de que algo se modifique. Entonces, uno en esto empezábamos como en un tira y afloje, porque le decíamos, bueno, Susana, pero en realidad a la persona que ves hoy de mayor es una persona que ha tenido determinadas conductas de más jóvenes que a vos te van a permitir como ver, digamos, qué cosas le gustan, qué no le gustan, si era una persona con un carácter volátil, si no, entonces vos ya vas a ver, vas a poder como predecir cómo se va a comportar en la institución, por ejemplo, si es una persona que ante menor cuestión que no le satisfaga va a prorrumpir en gritos, o es, digo, sí, papá fue gruñón siempre, sí, papá, digo, lo que no significa es que si uno hace un trabajo con esto, o lo reconoce como algo a mejorar, y se trabaja sobre este aspecto, no pueda modificarse de alguna forma. También es real que los hábitos, así como como conducta automática, de tan automática que son, hay que ponerlas en consciente para poder trabajarlas y revertirlas. ¿Sí? Porque por algo son hábitos. Entonces, cuando yo hago siempre una cosa de la misma manera, algo muy sencillo como colocamos la llave siempre en el mismo lugar, el día que vamos a buscar la llave ahí no está, y puede estar en el resto del mundo ya. Uno busca por todos lados. Bueno, uno acostumbra y uno a veces se aferra a los hábitos, y muchas personas mayores se aferran a los hábitos justamente con este sentido de continuidad. Yo siempre me bañé a la mañana, o siempre me bañé a la tarde. ¿Por qué me tengo que bañar ahora a la mañana? ¿Sí? O a mí siempre me gustó, no sé, caminar, ¿por qué ahora no puedo caminar de la misma manera? O al revés, a veces, y volvemos a lo de antes, algo que había sido muy marcado antes produce, cuando hay una dificultad, un quiebre que produce un rechazo de la actividad. A veces uno dice, bueno, vamos a, no sé, a jugar juegos de pelota. No, mira, yo jugaba al vóley y era del equipo senior de, no sé, tal equipo. Jugar con esta pelota esto no es jugar al vóley. Jugar al vóley es otra cosa. Como no desempeña la actividad, que sí era la que lo involucraba, a veces no desean hacer actividades que sean en la misma línea. Y uno va seguro de que el deporte le gustaba porque o fue jugadora de tenis o fue jugadora de vóley, y uno muestra algo adaptado en este momento. Bien. Pero igual a mí me parece que sí, es un buen dato a tener en cuenta, sin obturar de que se pueda trabajar un cambio, aunque sea muy pequeño, el tema de cuál fue el desempeño previo, cuáles fueron los intereses previos. Si no, no tendría sentido indagar sobre la historia de vida de una persona, donde uno está buscando justamente data para poder trabajar. Bien. Entonces, esta teoría asume que los roles perdidos no necesitan ser reemplazados y que la experiencia de vida creará ciertas predisposiciones relativas a estilos de vida y preferencias personales que el individuo mantendrá si es posible. Si es posible y aún le interesa, los va a mantener.
Entonces yo digo, a lo mejor una persona que le gustaba hacer deporte, que iba al club del barrio, estaba en el grupo senior y jugaba a la pelota y era activo, hoy en otra situación de vida, si le sigue gustando el deporte, le sigue gustando el fútbol, seguramente lo vamos a tener como un participante activo cuando el equipo de sus sueños o el que más le gusta juegue, y seguramente que si con esto lo acompañamos acá en Buenos Aires y en Avellaneda en particular sería un Racing Independiente, un Boca River en otro nivel, lo vamos a tener a lo mejor con el gorro, silbando y poniéndose, nos ha pasado en el hogar, poniéndose la camiseta de Boca y circulando por todo el hogar con la camiseta de Boca porque ganó su equipo. Digo, y esto lo ubica, por supuesto, desde el rol de espectador, ya no desde el rol del que ejerce, pero en un lugar que conecta con un interés y que conecta con algo de su vida que es añorado. Ahora viene la época del Mundial. Ahora ya se están preparando en el hogar, compramos la fliselina esa, la entretela, y se están preparando los gorritos del Mundial, estamos viendo hacer los arlequines, se ofrece al que tiene ganas, los están cortando las señoras, los cosemos nosotras porque no tenemos quien cosa, tenemos máquina de pedal y eléctrica, pero no tenemos quien cosa, o sea que lo estamos cosiendo las TO, pero desde el taller se están generando productos, más allá de los que ya compramos y tengo guardados, para este momento. Y se va a trabajar seguramente con un fixture adaptado, porque hay un núcleo duro de futboleros o futboleras de distintos equipos que ante la bandera argentina se alinean todos. Entonces, esto también marca una actividad que anuda con algo de un interés o quizá con algún rol desempeñado en el pasado. Quizá una persona que, no sé, estaba en un club de barrio coordinando los juegos de fútbol infantil y siempre le interesó el fútbol, y uno esto lo va llevando desde el lugar de la actividad con significación, ¿no? Con significado, la actividad significativa o propositiva. Yo siempre digo que los intereses en el pasado o en el presente, aún con muchas dificultades, nos sirven para presentarle a esas personas las actividades que nos van demostrando que le interesan desde otro lugar. Desde otro lugar. Quizá, como yo decía la vez pasada, a través de la selección de programas, armar juntos una grilla con aquellos programas que le interesan y que anudan con actividades que a lo mejor desempeñó en el pasado, hoy no las desempeña, pero sí le interesa. Y a lo mejor es una persona que tuvo boutique, su propio negocio, y hoy no está en esto, pero le gustan a lo mejor los programas que tienen que ver con estilo, con moda. Hay canales de YouTube que te hablan de qué es lindo y bueno colocarse y vestirse y cómo hacer para estar más elegante o menos. Supongamos si la señora vendía y asesoraba, o hacía, no sé, hacía cocina, cocinaba para afuera, hacía tortas para fiestas o algo, y a lo mejor viendo o revistas o canales, uno anuda con intereses. Digo, es muy importante los roles que sean, las actividades que se han hecho para hacer un entramado de lo que uno puede hacer en el día a día después en la institución. Bien. La teoría de la subcultura lo que va a sostener es que las personas se empiezan a agrupar entre ellas, ¿no? Se puede generar una subcultura cuando los miembros de una misma categoría interaccionan más entre sí que entre miembros de otras categorías etarias. Como que las personas mayores prefieren estar entre mayores. Hay una afinidad positiva entre las personas mayores, sostienen, a partir de los 65 años, aunque ello cambia con cada cultura, la edad o cuándo es a partir de cuándo, especialmente con aquellos que se mantienen activos y saludables. Sostiene que este grupo poblacional prefiere vincularse más entre sí, entre pares, que con las demás generaciones, interviniendo para ello porque tienen como o padecimientos comunes, o si pasan por situaciones similares, ya sea por patrones de actividades, el ritmo en su movilidad, los estilos y normas de vida, al momento de seleccionar actividades más o menos les gustan las mismas cosas.
la condición material del jubilado también va a limitar su buena integración a la sociedad general, que a su vez va a favorecer su mayor identificación como grupo y va a crear las condiciones para el desarrollo de una subcultura, porque se supone que los demás, también al ser jubilados, más o menos acceden a situaciones similares. Lo que, no sé si tanto como una subcultura, me gusta ver las caras, por eso voy y vengo, porque si no me siento que hablo sola. Esto de generar, no sé si llevarlo tanto como una subcultura, pero sí uno ve muchas veces que los ritmos de vida, la constitución de la familia actual, hace que muchas veces pasen o mucho tiempo solos o con algún cuidador que puede con el que compartan algo, si es algún familiar o alguien que ha estado con ellos muchos años, no sé, por alguna razón es una persona que a veces pasa que es la persona que ha hecho el apoyo de tareas domésticas en el hogar durante más de 10 años, y entonces como que la conoce en sus gustos, la conoce en sus preferencias, en qué cosas le enoja, en qué lugares no meterse o algo por el estilo, pero también muchas veces pasa que la persona que consiguen o que toma el familiar para cuidarlo puede ser una persona con no mucha experiencia, la que toma para su hogar, ¿no? En su domicilio, con no mucha experiencia, con la cual a veces no generan un vínculo empático, o que no comparten ni siquiera patrones culturales y ni siquiera se acercan, y ni que hablar cuando a veces algunas personas portan ciertas actitudes discriminatorias, donde a lo mejor algún rasgo de pertenencia a alguna comunidad o alguna nacionalidad juegue en contra con esa persona. Entonces, en el mejor de los casos, siendo personal formado y todo, a veces el hecho de poder hablar con otras personas que son pares, uno creo que esto lo hace muchas veces, lo que no significa que uno rechace hablar con personas más jóvenes. Pero a mí me pasa mucho, por ejemplo, que está toda, ¿vieron esta onda del trap ahora? Que está de Tini, y esta chica Kazu, y este Bizarrap, y no sé, bueno. A mí, para relacionarme mejor y entender a mis ahijada, que la mayor tiene 20 años, empecé a escuchar esto, mi marido está horrorizado con eso. No es música, eso no es música. Y yo le digo, es lo mismo que decía tu papá cuando vos escuchabas a Queen, a Supertramp, pero eso es un rock sinfónico. Pero a tu papá, que venía del tango, que venía de lo clásico, le parecería todo tacho, tacho y tacho. Le digo, bueno, es lo que consume. Yo necesito entender, digamos, o no es que yo me voy a armar todo un playlist de esto, pero entender de qué va la cosa, quién es Woz, quién es, no sé, qué es lo que canta Tini, más o menos, pero, porque son lo que les gusta. Bueno, en esto es como más o menos lo mismo. Uno a veces, personas mayores que hablamos de Foxtrot, o estamos hablando, nos pasan los talleres, cómo comienzan como los recuerdos o la reminiscencia en cuanto a lo compartido. Y hablamos de los carnavales y los bailes, las 7 noches o las 5 noches de carnavales, y qué pasaba con Castillo cuando entraba a una, no sé, alguna fiesta y uno no tenía un dinero, y cómo él te daba un instrumento y entraba, y otras, sí, yo lo vi en Huracán, hacía esto, no, lo hacía acá en Comunicaciones, digo, y a veces el poder tener un conocimiento compartido, un tema también con el que hablar, propicia esto de seleccionar y elegir estar con personas de la misma edad. Ni que hablar cuando uno habla rápido, tiene otros ritmos, o los jóvenes a veces tienen otros modismos para hablar, y uno tiene que pedir muchas veces como los subtítulos casi. Entonces, hablar con otros más o menos a ritmo y más o menos en forma similar, también a veces es mucho de preferencia. De ahí a que todo sea una subcultura, montón, pero apunta a esto, en uno de sus supuestos. Entonces, el envejecimiento, en la teoría de los roles, que es lo que estaba diciendo Jorge, que tenía que ver con roles en cuanto a la productividad, al control de la propiedad, a cambios en la tecnología y conocimientos estratégicos, la automatización, el mundo del trabajo, que es lo que Jorge dice que esto ha ido, ya está como prácticamente como
no tomándose en Cambiando. cuenta esta porque ha quedado como perimida, ¿sí? Entonces, ¿qué sostiene? Sostiene la desaparición social del anciano, y decía, la jubilación sería como el marcador que da inicio a esto, donde se va a producir una pérdida progresiva de los roles sociales que las personas tenían en la vida. Se va a ir produciendo una reducción del papel que juegan en la sociedad, como que no hay lugares donde anclar en la sociedad, hasta quedar desposeídos de roles sin lugar y sin estatus, conformando lo que se conoce como la clase pasiva. Entonces pasan a ocupar un rol de inactividad, pasividad e irrelevancia social. ¿Sí? Donde, bueno, nada, no son ni siquiera tenidos en cuenta. Me pareció como que la foto esa marcaba un poco más esto de, nada, hoy no le daríamos ni de comer a las palomas, hoy ya estamos buscando gavilanes para que se coman las palomas porque estamos de paloma hasta acá. Pero eso era muy típico en una época, ir a darle y tirarle el maicito a la paloma en la Plaza de Mayo, Plaza del Congreso, acá en Capital, a tirarle el maíz a la paloma como un entretenimiento para el paso de las horas, digamos. No había nada que convoque, nada donde se lo necesite, no hay un rol de asesor, no sé si Jorge, a ver si me ayudas, no sé si es en la UBA que aún a determinada edad hay una jubilación forzosa y te cuento. A los 65, por más que vos estés concursado, la universidad, ojo, toda la Universidad Nacional, no solamente la UBA, todas, perfecto. te dicen, bueno, usted tiene 5 años más si opta por seguir dictando clase aquí. Pero si vos te querés concursar y te pones en tu máquina a anotarte en un concurso, te aparece un cartelito que te dice, disculpe profesor, pero usted no se puede anotar en este concurso porque cumplió más de 65 años. Con lo cual, cuando caminás por los pasillos, después de ese tiempo, me miraban y me decían, ¿cómo estás, Jorge? ¿Cómo andás? Como si uno fuese un espectro. Todavía por aquí. Qué bien que se te ve, etcétera. ¿Se entiende? Hay cierta muerte civil fuerte en estas cosas que quieras o no te generan cierta contradicción interna o cierta movilización respecto a, bueno, ¿qué voy a hacer con mis días? ¿No? Es decir, esto es objetivamente así. Digo esto porque esto es discriminatorio fuertemente, pero obviamente está establecido legalmente y se ha discutido en asambleas, etcétera, etcétera. No lo digo a modo de queja, sino que a modo de ejemplo, ¿no? A ver, Walter. Bueno, en la fuerza de seguridad, vos más de 70 no podés seguir trabajando. En el hospital, más de 70 los médicos ni los enfermeros ni nada podemos seguir trabajando. Y para entrar a policía, que esto es lo más cómico, no puede ser mayor de 35 años. Si sos mayor de 35 años no podés entrar a la fuerza. Más allá de que seas un médico y te hayas recibido y sos mayor de 35 no podés entrar. Que es imposible, porque un médico con 35 años y haber hecho residencia no le dan los números. Claro, la formación que tenés que adquirir para tener una especialidad. Claro, seguro. Lo que nos pasa es que nosotros en cuidados paliativos tenemos 2 médicos, porque claro, paliativos no es una especialización de las que uno hace de inmediato, sino que llega con el tiempo. Y no hay médicos paliativistas porque la edad, toda la gente que hace paliativos está rondando los 50 o más. Claro, sí, generalmente como decís vos, viene de alguna otra disciplina
también hay mucha gente de gerontología que hace paliativos, geriatras, y también gente de la gerontología de otras ramas, pero hablando de médicos, y que también están en paliativos. Claro, yo entendería, suponte, lo de 35 si vos me decís en policía en cuanto a las capacidades para correr, el estado físico o algo por el estilo, como decís, un agente, algo por el estilo, pero un profesional que está, como decís, médicos o enfermeros que tienen otro tipo de rol, no, claro, pero está hecho así como todos por igual, para entrar a la fuerza. Sí, bien. Sí, complejo. Sí que hay profesiones que producen como mucho desgaste, por ejemplo, las docentes en las aulas, ante docentes de primaria, docentes de secundaria, pero digo, no hay una instancia como de, bueno, ante un examen, hacer un algo que determine si vos estás en condiciones de seguir o no. O sea, el indicador es la edad y suprimimos. Como dice Jorge, no entramos. Querés entrar en la compu y te rebota. A eso se lo llama jubilación guillotina. Es lo que tenemos, ¿no? Yo me acuerdo que esto también se escuchó mucho cuando fue luego de la vuelta de la democracia, que había quedado como toda una generación diezmada, que no había docentes de intermedia donde se iban a jubilar unos y todavía no habían otros para el recambio. Y esto se hablaba muchísimo porque te llegaba la edad y se iban a tener que ir, y la gente que podía acceder a los puestos en ese momento, ya han pasado muchos años, pero en esa instancia era gente como recién formada, sin mucha experiencia, sin mucho trayecto, digamos, trayectoria. Es muy difícil jubilar a Einstein, a Chaplin. ¿Quién determina que, bueno, su producción está acabada? ¿Se entiende? Como yo acepto que debe haber, digamos, especialidades, cuestiones, etcétera. Conozco a un iluminador del Teatro San Martín que me cuenta que si hoy tuviese que ir a su puesto de trabajo no podría hacer nada porque la tecnología se modificó de tal manera. O sea que si no estás actualizado permanentemente es muy difícil este hecho de la edad, sabiendo nosotros todo lo malo que es la cronología solamente, ¿no? Es decir, creo que estamos compartiendo eso. Sí, el acceso, como vos decís, a tecnología, desde, no sé, si sos un camarógrafo, más allá que vos veas bien, las cámaras de ahora que tienen otro peso, que se manejan con otras cosas, que se conectan de otra manera, que llevan otras cuestiones, digo, sí, uno tendría que vivir en un ayornamiento permanente, porque nos pasa a nosotros con la plataforma, ¿no? El acceso a la plataforma aquí, no tengo dudas. Si, fíjense los instructivos que tenemos para el acceso a la plataforma y nos lleva casi toda la vida el poder estar al día con las modificaciones, los cambios, etcétera, ¿no? Sí, seguro. Pero bueno, el desafío está planteado. Sí, desde ya. Igual esta cosa de que sea general es lo que a uno a veces lo asusta, y como que estamos en parámetros de teorías y de enfoques que uno ya considera como pasados, pero que aún subsisten en algunas cuestiones. Ni que hablar en el cajero automático, cuando una persona va al cajero automático y es mayor y tiene alguna dificultad, y es terrible. Estas teorías se reciclan permanentemente, hay actualizaciones. La teoría de Habigus viene de la psicología. Por otro lado, feliz día del psicólogo, psicóloga, sí, a los colegas que hoy andan por aquí dando vueltas. La teoría de Habigus viene de la psicología dura y se reformuló para mayores, ¿se entiende? Para la gerontología. Pero no hay duda que hay raigambre de estas teorías, etcétera, muy interesante. Sí, por eso seguimos hablando de los mitos, de prejuicios, y cuando uno esto lo desmenuza, todos entendemos que no está bueno, todos le vemos el costado negativo, pero sin embargo, en muchas cuestiones pequeñas subyacen, digamos. O sea, bueno, esto de decir, es una construcción social
y uno con la formación y con el ponerlo, como decíamos, como los hábitos, el ponerlo, el desgranarlo y ponerlo adelante y empezar a analizarlo, bueno, uno despacio va operando sobre esto. Bien. Dentro de los de segunda generación tenemos la teoría del fracaso de la competencia social, la teoría del intercambio social, de la perspectiva del curso de la vida, de la estratificación por edades, del modernismo, de la economía política del envejecimiento, de las cuales vamos a hablar de las tres primeras. A ver, la teoría del fracaso o de la competencia social, del breakdown, es del año 1973 y señala que el proceso de etiquetamiento de los individuos más viejos como incompetentes tiene efectos tanto a nivel micro como a nivel macro en los mecanismos sociales, digamos, que impactan la sociedad en todos los niveles. El síndrome del fracaso del derrumbe social se refiere al proceso mediante el cual los individuos psicológicamente vulnerables reciben mensajes negativos de su ambiente social, los cuales a su vez son incorporados a la imagen propia de estos. Entonces, ellos como que sienten que esto es lo que van a actuar en consecuencia, ¿sí? Porque la sociedad, es decir, Se cortó, Sandra. perdón. Reiteralo, se cortó un poquito. Se te fue. Bien. ¿La voz? Sí. Bien. El síndrome del fracaso de este derrumbe social se refiere a este proceso mediante el cual los individuos, dice, psicológicamente vulnerables, reciben mensajes negativos de su ambiente social, los cuales a su vez son incorporados a la imagen que ellos tienen de sí mismos. Entonces, como que ellos actúan estos roles de acuerdo a estas imágenes que desde chicos y desde jóvenes y de adultos y mediana edad han ido formándose en estos contextos sobre las personas mayores. Esta teoría viene de la mano de una extensa serie de producciones culturales, tales como el dadaísmo-viejismo, y ha dado lugar a múltiples investigaciones sobre la temática. Vean que desde distintos lugares volvemos a caer en teorías que nos habla que son base para el dadaísmo o viejismo, o estas miradas edadistas, que son el objeto a desmarañar, ¿no? A desentrañar. A ver, espero que podamos. Quisiera ver, si yo la amplío ahí, ¿ustedes la ven? Y dale. ¿Ampliada? Se ve todo negro, Sandra. Perfecto, volvemos. Lo hacemos de chiquito nomás. Yo para que pudieran ver mejor, porque arranca negro, pero arranca. ¿La ven ahí? Sí. Ahora sí. Bueno, ¿qué me cuentan? Qué dolor, ¿no? Cuando estaba, darle con la cuchilla arriba de la computadora. ¿Cuál sería a ver, cómo pensamos a esta persona mayor? ¿Cómo pensamos su relación con la tecnología? ¿Cómo la pensamos? ¿Cómo la piensa Lenovo para darnos como mensaje
que el producto es muy resistente, que es un muy buen producto, que a pesar de varias inclemencias va a seguir funcionando. ¿Cuál fue la mejor forma que encontró para decirnos que es un buen producto? Diego. Perdón, que hablo yo tan seguido. Nada, yo lo noté como una burla, para mí fue... Es vieja. Todo bien. Está... Sí, pero lo noté como una... Está caricaturizando a la persona mayor como diciendo que lo tomé como una burla. Estúpidos, O sea, ¿no? Claro. bueno, sí, Sí, yo no lo sí, quise claro. decir así, pero la trata de boluda, porque Totalmente. como... Perdón. Bueno, se imaginan que ante esto, por ejemplo, la anterior fue del Banco Francés. Hicimos una reunión con los gerentes del Banco Francés, los gerontólogos que estábamos en Buenos Aires. ¿Sabe lo que planteamos? Vamos a plantearle a los mayores que tienen cuentas en el Banco Francés que retiren los fondos, como generando un boicot, una extorsión, digamos, y retiraron la publicidad del mercado. A Lenovo igual, ¿no? Esta publicidad es muy fuerte respecto a es los mayores, agresiva, muy desvalorizante, claro. Digo, y más allá de la poca competencia de la señora mayor, de ver, digo, cuando la tocas ya te das cuenta que no es una tabla de picar. No necesito saber si es una computadora, no necesito saber si es para medir qué cosa. Digo, cuando vos la tomás, ya te das cuenta que, esta la tabla no es. Vamos a empezar por ahí. Entonces, digo, pensar que la persona vieja es una persona completamente incompetente, pensar desde qué lugar, hasta yo la veía vestida, esas medias con ojota. Digo, desde todo lugar, hasta cómo está presentada, cuando el muchacho a que ella le está cocinando la pizza, que con tanto trabajo y esfuerzo le hizo, etcétera, etcétera, está sentado con auriculares, él sí maneja tecnología. Él tiene auriculares, está escuchando otra cosa, y esta madre o abuela de él le cocina y aparte la usa para todo, como bandeja, la metió al horno, a la computadora, hizo todo con la computadora. Todo lo que uno podría pensar que no hay que hacerle, la lavó, cuando vos te dicen no volcarle líquido, porque si el teclado, pues, digo, todo lo que uno podría haber esperado, o sea, esa computadora, una guerra nuclear y quedan las hormigas y queda la computadora. Igual de todas maneras, viendo esto, tampoco tiene en cuenta ni los jóvenes, porque las inteligencias no son iguales en ninguna persona de ninguna edad. Hay gente, chicos jóvenes, que les gusta la tecnología, hay gente que le gusta el arte y hay gente que le gusta leer. Y eso no te hace ni más tonto ni menos tonto, a ninguna edad. No es aleatorio, Celia, que haya elegido una persona mayor para mostrar. Claro, o sea, es un... ¿Por qué no eligió a lo mejor a su novia o por qué no eligió a su Por eso papá, no tiene en cuenta nada de eso. o otro amigo, o algún amigo que Aparte, la agarró, o al hijo, ponerle que no supiera que eso es, porque una persona mayor ni lo tenés consultó. experiencia de vida, mínimamente años vividos tenés, llegaste a persona mayor. Claro. Tocaste eso, ya te vuelvo a decir, ya te diste cuenta que no es la tabla. Empezó picando. Pero por eso te digo, con no solamente ofende a un vejez viejo. con deterioro cognitivo, vejez con, ¿no? Sandra, Jorgelina Borña quiere expresar algo. Yo le iba a decir Jorge, porque no veía. Sí, está bien. Solamente que digo, como estrategia de venta hubiera vendido seguramente mucho más si mostraba que una persona mayor podía manejar esa computadora, ¿no? Pero ¿quién pone en el rol del consumidor, Jorgelina? ¿Quién supone Lenovo que tiene el dinero para pagar una computadora de Lenovo? No sé, Lenovo. Bueno, era lo que hablábamos un poco lo que hablábamos la clase anterior, de que se olvidan de ese público que también compra, digamos. Pero en menor escala, ¿no? Es decir, no, como ves, la publicidad está armada para mostrar que Lenovo es un fierro, pero no interesa el mercado de mayores. Para el mercado de mayores hay otras terminales que hacen algunos teléfonos con números grandes. Esto existe en la Argentina, o existía. En Tierra del Fuego también se provocaban algunos artículos de venta y hay cursos en algunas empresas aquí en la calle Garay
hay cursos especiales para mayores, ¿no? Bueno, digo, esto es, también que esta es una publicidad antigua, pero a veces a uno le viene bien esto de ver cómo se ha utilizado la imagen de los mayores en la venta durante mucho tiempo. Hoy a lo mejor es más solapada, es más amable, pero aún hoy hay propagandas donde o es porque los están direccionando en cuanto al producto que se vende, lo que estábamos diciendo con Jorge, o porque causa gracia el error de la persona grande, porque bueno, sí, hay un cierto declive de funciones, digo, a lo mejor de la vista o algo, entonces puede provocar un algo más risueño. No son tan agresivas como esta, porque esta termina siendo agresiva. ¿Mm? Bien. La perspectiva del intercambio social, de Dow, Penston, Dow, en el 81 nuevamente. Dice que la razón por la cual, acá aborda el tema de relacionarse con otras generaciones, ¿no? Entonces dice, sobre todo, la razón por la cual hay una disminución en la interacción entre los viejos y los jóvenes es porque los viejos tienen menos recursos para ofrecer en el intercambio social y por ello se dificulta el encuentro. Cada uno de los distintos actores sociales va a contribuir con recursos para la interacción o este intercambio, y que no necesita ser materiales, y muy probablemente van a ser desiguales. Entonces dice, estos actores, los viejos y los jóvenes, van a continuar participando del intercambio en la medida en que los beneficios sean mayores que los costos. Entonces, yo me acuerdo que para mi trabajo final del EGCI había usado una parte de esto, y tenía que ver con que yo analizaba, porque dice, una persona, uno se pone en juego con un otro en una relación de intercambio bajo un lema de pérdidas y ganancias. A ver, antes que nos vayamos de esto, a ver, Gustavo, ¿qué querías decir de la tecnología que sería el tema anterior? Es Celia. Gustavo Arroyo es Celia Muñoz. Ah, perdón. Bien. Perfecto. Hablando de la tecnología, yo soy un desastre, no puedo entrar con mi computadora y le agarré la de mi marido. Bueno, acá yo estuve con una de Tomás, no sé cuánto, que Jorge me decía que era mi hijo, porque me había puesto algo adelante y yo no sabía sacarlo. Bueno, entonces, digo, a ver, cuando uno va desde un lugar, sí hablando, ¿no? Más psicológico. Cuando yo voy a un encuentro con un otro, de cualquier edad, voy a un encuentro voy a participar de algo de intercambio, voy a tomar un café, lo que fuera, en un encuentro con un otro. Hay algo de lo que se llaman pérdidas y ganancias, sí, o de recompensas, que se pone en juego. Yo voy a dar de mí algo si yo creo que obtengo algo de vos. ¿En qué sentido? Esto no es, por supuesto, monetario. ¿Qué encuentro yo si estoy en una institución, en un intercambio, a lo mejor con jóvenes, vienen los chicos de la parroquia del no sé dónde, los scouts, a hacer una actividad, etcétera, etcétera? A lo mejor mi ganancia es encontrarme con estos jóvenes que me brinden afecto y hacen, por decir algo, esto y es un delirio. Y extraño mucho a lo mejor a mis nietos o la frescura que brindan los niños y esto a mí me encanta y me pongo en juego y accedo a participar de esta actividad porque las ocurrencias que tienen los chicos a mí me alegran la vida, escuchar esas risas, esa es mi recompensa, mi ganancia. Y yo en esto pongo en juego a lo mejor mi experiencia, o estamos cantando, no sé, rondas infantiles, y yo sé letras de rondas infantiles y las otras señoras que los chicos no saben, y que les estamos dando también un marco de juego, reminiscente, vamos a suponer, o estamos haciendo una actividad manual y hay que coser y no sé qué, y bueno, y yo pongo otra parte en este juego del intercambio. Ahora, estoy viviendo en una edad del descrédito, donde todos mis conocimientos y todo lo que yo tengo para aportar no valen de nada, o el otro no lo va a tomar porque no le interesa, porque no lo valora, no me pongo en juego en este intercambio.
Porque yo siento que en este toma y daca, que ya sea ya te digo, de no monetario, sino que de qué busco yo en el otro y qué tengo para aportar en esto, no tengo nada para darte. Porque estamos en el lugar de la nada. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de la película del señor Smith, de Jack Nicholson, que él se jubila y le dice a la persona más joven, mirá que te puedo dar los tips para esto, o te doy algunas claves? No, anda tranquilo. Como si yo no estoy nada, no tenés nada para aportarme. Y él se queda como diciendo, 30 años estuve acá, me conozco la institución esta de pe a pa y te podría decir hasta cómo hacer más fácil para que te den un archivo en tiempo y forma y a vos no te interesa nada de lo que yo tengo para aportar. Entonces no hay como un intercambio posible si todo lo que yo tengo no vale para nada. Bien, yo con esto también hablaba como el tema, a mí me interesaba de cómo uno para trabajar los mitos y prejuicios, para mí esto se trabaja ya desde las infancias. Cuando vos incluís a la persona mayor como una persona con valor dentro de la sociedad y planteas actividades conjuntas, yo no veo en ningún momento, no sé, ahora no estoy acá en mi barrio trabajando esto, y la comunidad judía es muy particular, que es donde yo trabajo, porque sí ocurre, pero digo, yo trabajo en un geriátrico que está rodeado por 4 escuelas, ya sean privadas, públicas y religiosas. Y cuando vos pensás el barrio, en un radio de a 2 cuadras para un lado, 2 cuadras para el otro, enfrente, nunca apareció la institución como un lugar del barrio al que ir a visitar o a ver o a plantear una actividad conjunta con las personas mayores. Entonces digo, por supuesto, uno podrá ver quiénes son los que podrían trabajar, no digo que vamos a ir a las personas postradas con una demencia profunda y qué sé yo, ¿no? Pero uno podría generar alguna actividad junto con esto, pero no se piensa, no se plantea desde ninguno de los dos lados, porque la institución cuando planteaba algo lo plantea para los familiares, solamente de las personas, pero no con una apertura hacia el barrio. Y uno pasa por las veredas y se ven a las ventanas esas personas sentadas que miran por la ventana como si no tuvieran identidad. Y uno le queda, ¿qué pasa ahí adentro? ¿Sí? Entonces están y uno los ve, y salvo que alguno sea el nieto de alguno por ahí, se saluda de la ventana, porque igual después lo va a venir a visitar más tarde, a otro día, nada de esto ocurre. Pero bueno, ¿qué nos pasa con este intercambio? Los intercambios están sometidos a normas de reciprocidad, decíamos. Cuando damos algo, confiamos en que recibimos recíprocamente algo de igual valor. La carencia de estas formas de integración social, debido a carencias en este intercambio de bienes que son simbólicos, produce falta de integración en su comunidad, quita sentido a la vida y genera depresión y estrés. Digamos, uno está intramuros y salvo, ya digo, para las familias, pero no un algo para la sociedad. Y para que la sociedad nos conozca y producir este intercambio. Perspectiva del ciclo vital se basa en principios de multidimensionalidad, existen diferentes dimensiones que cambian con la edad, los órganos corporales, la inteligencia, la memoria, el lenguaje, los valores, qué era un valor antes, qué es ahora, ¿no? Relaciones sociales, y también de multidireccionalidad, en cualquier dirección. A veces implican crecimiento en términos psicológicos, mientras que otros implican declive, y a veces esto se produce en forma simultánea. Variabilidad entre individuos. Con la edad se produce un incremento de la heterogeneidad. Los diferentes factores biológicos o sociales no actúan en todas las personas de la misma forma. Esto lo podemos ver fácilmente, uno piensa como en una línea temporal, donde si vos vas a hacerle un regalo, o está embarazada una compañera de trabajo, y tenemos el baby shower, y todos sabemos que va a tener un nene, por decir algo, vamos a algún lugar y buscamos algo para el recién nacido, y tenemos una oferta determinada. Entonces, entre lo que yo haga y lo que voy a entregar, estamos en igualdad, va por la misma línea. No sé.
algo para recién nacido que puede ser, no sé, qué sé yo, una toalla de baño que tenga no sé qué cosa. No necesito saber demasiado. A veces ni el género necesito saber. Pero si fuera pormenorizado, podemos tener el género. El chico ya cumple, no sé, 7, o la chica 7, 8 años, y se va produciendo una brecha ahora, y entonces nosotros vamos a averiguar con la mamá, o si somos cercanos vamos a saber que le gusta el baile, que está anotado en una academia, que está haciendo baile, o que si pertenece, está activando nuestra colectividad y está haciendo zarzuela porque somos de la colectividad española y esto le gusta y a lo mejor vamos por este lado, o lo que fuere. Que si es adolescente o tiene 20 años, entonces sabemos que le gusta viajar y ya vamos ajustando, hasta que llegamos a una persona mayor, que entre lo que son todas las personas mayores y lo que es Horacio como persona mayor, hay una distancia, donde necesitaríamos algo más puntual, conocer más a la persona. Ya no es para todos iguales, ¿sí? Y en esto también tiene que ver esto de la variabilidad entre los individuos. Temporalidad, el cambio puede producirse en cualquier punto del ciclo vital. Y plasticidad, las intervenciones sobre individuos con déficit iniciales permiten recuperar sus capacidades en deterioro. Y tiene que ver con todo tipo de programas de estimulación. Jorgelina Borña Sí. acaba de levantar la mano. Estamos cerrando la clase, Sí, ¿no? sí, queda una sola diapositiva. Nada Okay. más. No, perdón, quedó de la vez anterior o toqué sin querer, perdón. Bueno, bájenla. Gracias, bueno. disculpen. No, digo, todos estos programas de estimulación, de mantenimiento de capacidades y habilidades, tienen que ver con esto también de la plasticidad. Y si hay cierto déficit, sobre todo declives que tengan que ver muchas veces con o poca estimulación o deprivación, etcétera, etcétera, con estímulo se recupera. Y sobre esta base se trabaja. Y en la última, dice que Baltes considera que las estrategias claves para favorecer un envejecimiento positivo son la selección, la optimización y la compensación. O sea, la selección de los ámbitos vitales prioritarios. Dice, porque en esto se va a poder funcionar a un nivel de calidad igual o mejor a costa de reducir otros ámbitos que no sean prioritarios para la persona. Optimizar la actuación en esos ámbitos que se escogieron, gracias a o capacidad de aprendizaje y enriquecimiento, que se va a producir en ese ámbito donde esté la persona. Compensar las posibles pérdidas. Y en esto es, si yo quiero hacer una actividad que a mí me interesa, en un ámbito que yo he seleccionado y tengo alguna dificultad para hacerlo, ya sea con ayudas técnicas de carácter tecnológico o compensando algún tipo de capacidad, lo voy a poder lograr. Y esto continúa con este ciclo vital. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. A horario. Sandra, anticipanos cómo estás pensando la evaluación, ¿no? Para la semana que viene. Bien, yo mañana a la tarde, cuando vuelva al trabajo, porque en realidad lo pensaba hacer antes, la presentación y el apunte de clase lo subí un rato antes de la clase. Ya lo hice, ya lo tienen. Sí. Bueno, acá como una compañera que tuvo enfermo a su cosa, yo tuve a mi nieto enfermo, así que con el Garrahan y cuidando a la nieta, lo que me trastocó todo, corriendo atrás de una criatura de 1 año y medio durante 2 días seguidos, me trastoca la vida, pero mañana, después de las 6 de la tarde, yo voy a estar subiendo un trabajo práctico, que en realidad es final, un trabajo final, donde yo les voy a pedir con una guía que ustedes elaboren un texto. No es una respuesta así, no, y marque el correcto, incorrecto, sino que van a tener una producción. Estoy definiendo si es a través de un video que voy a subir o si es a través de un texto, que quisiera que ustedes vieran a la luz de lo que trabajamos, lo mismo que hicimos más o menos con Lenovo, pero como más en profundidad. ¿Qué paradigma es el que se está vislumbrando, que uno puede ver allí, si hay algún mito o prejuicio, qué teoría de envejecimiento ustedes sostienen y la van fundamentando
con el material que tenemos. Sandra, Subí bibliografía. igual aquellas personas que no pueden responder, sería bueno que me envíes el formato Word para derivarle a aquellos que de alguna manera tienen dificultades para responder vía plataforma, ¿no? Sí, y que yo no lo subo tampoco de otra forma, Jorge, porque primero que ahí porque lo van a ver todos y tampoco lo hago de la otra manera porque no estoy pudiendo ver los resultados, entonces tampoco me serviría si lo hiciera de la otra forma. Seguro. Igual les voy a poner, si vos querés y preferís, les pongo al final el mail y cosa que nos compartan ambos. Claro. Bueno, mira, hay un grupo de personas que yo tengo lista. Bueno, te los mando a vos y vos me los querés reenviar. Dale, con todo gusto. Bueno.